no hemos tenido educación sexual. Por eso ha habido gente que ha encontrado el porno y esa ha sido su educación sexual. ¿A qué tendríamos que darle una vuelta? A nuestro consumo de porno. Claro, yo sentía cosquillas en mi cuerpo. Cuidado, ¿eh? Hay escenas o imágenes que entran en un segundo en el cerebro de un niño y tardan años en irse, ¿no? ¡Hemos vuelto! Es que llevamos una semana practicando esto, ¿eh? Pero nos una ha salido semana. bien. Bueno, que una semana, si vivimos aquí, si no Es nos verdad. hemos ido de este plató, Habíamos puesto un piso y estábamos esperando. porque hemos vuelto. Esta es la tercera temporada de Pienso Luego Actúo, Una cosa, un podcast precioso. con Mónica Carrillo y La queso. La Queso. La que soporta. Estoy aprendiendo de la Qué gente moderna, joven. qué Para moderna. engañarla. Os estoy engañando. Bienvenidas y bienvenidos a Pienso Luego Actúo, el podcast de Yoigo sobre el cambio y para el cambio. Hoy tenemos un programa muy importante porque vamos a hablar de la pornografía y de cómo afecta a los jóvenes y cómo combatirla y sobre todo aprender sobre el tema, que es muy interesante. Vamos a aportar soluciones, vamos a hablar de los problemas y sobre todo de que continúa siendo un tema tabú. Para ello tenemos a nuestro querido Jorge Gutiérrez, bienvenido, director de Dale una Vuelta, una asociación que lucha contra el consumo problemático de la pornografía. ¡Guau!, ¿no? ¿Qué título? Guau, Te guau, presentas sí, sí. así en plan de hola, soy Jorge. Bueno, tengo que explicar, sí, que me dedico no a la pornografía, sino a la prevención del consumo de pornografía entre menores, en fin. A veces hay que explicarlo un poquito más que... Bueno, pues para que nos cuentes de qué trata tu iniciativa, te voy a hacer un test express que nos tienes que responder brevemente. ¿Preparado? Creo que sí. Pues ahí va la primera. Describe tu iniciativa en 4 palabras. Una ayuda eficaz para salir de la pornografía. ¿A qué tendríamos que darle una vuelta, como se llama tu iniciativa? A nuestro consumo de porno. ¿A cuántas personas habéis atendido? Alrededor de 5.000. ¡Wow! No está mal. ¿Niños con móvil o sin móvil? Cuanto más tarde, mejor. Y tienes 20 segundos para explicar a los espectadores cómo pueden ayudaros. Bueno, de 1000 maneras. Yo creo que una evidente es difundir nuestros contenidos, nuestros cursos, nuestros talleres que damos en centros educativos. Otra idea sería inscribirte como voluntario, como voluntaria de nuestra asociación y ahí organizaremos y enviaremos muchas tareas que se pueden hacer. Y luego también una ayuda económica pues que siempre viene bien y está disponible y accesible desde la web de Dale una Vuelta. Y también tenemos a nuestra invitada, que me hace mucha ilusión comenzar con ella. Ella es actriz, nos va a hablar del mundo de la pornografía, pero desde otra perspectiva, desde el mundo de la ficción. Actriz la hemos visto en Velvet, la hemos visto en Veneno y también la hemos visto en Nacho, sobre la vida de Nacho... Iba a decir Nacho Vidal. Salían todos los Nachos, Nacho Vidal. De repente. Un fuerte aplauso para Miriam Giovanelli. Súper aplauso. Bueno, antes de nada, siempre lanzamos la misma pregunta. ¿Tú eres, Miriam, más de pensar o de actuar? Yo soy más de pensar, pero quiero ser más de actuar. Estoy trabajando en lo de actuar, que es importante. Al final, que lo digas tú, que te dedicas a la interpretación. Solo actúo en la ficción. En mi vida estoy todo el rato sobrepensando las cosas. Comentábamos que has interpretado a Belísima, una actriz porno. ¿Cómo te preparaste el personaje? Pues Belísima es un personaje que preparé como suelo prepararlos habitualmente, porque es un personaje que vive un viaje emocional que es de lo que va ese personaje. No es un personaje que esté presente cuando se encienden las cámaras del cine porno, sino cuando se apagan, ¿no? Lo que le ocurre después. Y se aborda todo desde un plano emocional, ¿no? De este viaje que pasa por la depresión, por los brotes, pues un personaje que sufre mucho. Porque el hecho de que fuese una actriz porno con todo lo que conlleva, porque de eso vamos a hablar, es un tema tabú en muchas ocasiones, ¿te hizo a ti también planteártelo, te lo pensaste más y luego cuando aceptaste te lo planteaste como un papel distinto a otros que hayas interpretado? Bueno, probablemente este personaje me acercó a investigar sobre la industria del porno, que es algo que yo no había hecho nunca porque nunca me había interesado. No soy consumidora y era algo como que tenía totalmente, pues como no formaba parte de mi vida. Entonces esto sí que me hizo intentar entender un poco de qué va la industria. Además nosotros trabajamos... había muchas escenas de desnudos y de posturas y demás que se trabajaban principalmente con gente que venía de la industria del porno. Entonces, pues hablar con ellos, hacerles preguntas, eso me permitió un poco profundizar
bueno, no profundizar, me permitió un poco empezar a tener ganas y a necesitar, querer formarme una opinión que a día de hoy tengo que decir que todavía no la tengo completamente formada. Wow. Bueno, es que no hay que tener como opinión formada de absolutamente todo, porque sería sería un imposible, ¿no? Yo te quería preguntar, ahora siendo madre, aunque tú hayas dicho nunca he sido consumidora de pornografía, pero claro, ahora al ser madre sí que es como entra en la conversación que lo puedan ver o que se lo puedan enseñar. ¿Te ha cambiado la perspectiva? ¿Tienes como algún pensamiento de lo quiero abordar de esta forma? Pues la verdad es que el porno es una invasión, entonces uno ve los datos, ¿no? Y que afortunadamente están saliendo, ¿no? De niños consumidores de porno con 9 años, pues evidentemente es un tema que sé que tengo que abordar. Yo soy partidaria siempre de que cuando siento que no tengo las herramientas para abordar las cosas, busco esas herramientas fuera. Yo es lo que intento transmitirle a mis hijos, que son muy pequeños todavía, que cualquier cosa que pase la vamos a intentar solucionar, a lo mejor no yo directamente, pero vamos a buscar a alguien que lo haga, ¿no? No sé si hay una edad buena o cuál sería la mejor edad para acercarse los padres a los hijos y que les cuentas, porque sabes que se van a asomar a esa ventanita antes o después. Sí, nosotros lo que solemos decir desde nuestra asociación es que cuanto antes mejor. Lo único que siempre pues, con un lenguaje lo más adaptado y lo más delicado y lo más gradualmente posible, ¿no? Pero creo que se puede mantener muchas conversaciones los padres, las madres con los hijos desde que tienen 5 o 6 años. Evidentemente no sobre pornografía, pero creo que sí que es necesario, me parece a mí en los tiempos actuales, hablar cuanto antes, adelantarse siempre. Sí, como acercar la conversación o preguntas. A veces no, el preguntar a ver qué está ocurriendo, en plan qué piensan, eso puede ser guay. Pues justo yo creo que es momento de pasar al pienso para que abramos debate. Con la llegada de Internet, el consumo de pornografía se ha disparado. Jorge, en vuestra asociación ofrecéis ayuda a las personas que tienen un problema de adicción a la pornografía. ¿Cómo empezaste por interesarte en este mundo? Pues mira, la verdad es que suelo decir que cero glamour tiene el comienzo, no es un producto. Dar una vuelta es una asociación que no sale como de un laboratorio, sino más bien pues, de la experiencia, en mi caso, pues, de tener algún amigo, en concreto uno. Recuerdo bien que hace unos 10 años, 9, me comentó que tenía un consumo muy frecuente, no sé si adictivo o no, pero muy frecuente de pornografía. Entonces, bueno, me dio por investigar un poco y ver qué había, a ver si había algo en España, algún tipo de asociación, de entidad, de expertos, y realmente no vi nada, ¿no? Y me dio por buscar algo en otros países. En Estados Unidos, desde luego, sí que hay distintas plataformas y entidades, y me fijé en alguna que me molaba y vi que se podía hacer algo parecido en España. Entonces, al principio pues, era una página web muy sencilla y empezamos un poco por ahí, pero en muy poco tiempo sí que recuerdo que empezaron a pedirnos ayuda pues, decenas y decenas de personas, ¿no? Y así es como empezamos. Uy, perdona la indiscreción, pero ¿cómo se encuentra tu amigo ahora? Pues no, la verdad es que ahora está ya bastante bien, muy recuperado desde hace tiempo. Ya es cosa del pasado, yo creo que se ha recuperado muy bien. Cosa del pasado. Nos alegramos. Nos alegramos. Me llama la atención que él voluntariamente fuera a sus amigos o a ti. Quiero decir, no me parece tan habitual decir, oye, veo mucho porno. ¿Sabes a qué me refiero? Porque es una cosa que se oculta mucho, no sé. Miriam, ¿a ti te pasa que amigas, amigos, sea un tema de conversación que se hable? Pues no me pasa que hablemos de porno, pero sí que creo que puede haber una preocupación por mujeres que tengan parejas que consuman mucho porno. Así que me he encontrado en alguna conversación donde a lo mejor alguien las puede considerar una infidelidad o se puede no sentir a gusto con el consumo, ¿no? Que sea un consumo individual de la pareja. O sea, eso sí que lo he escuchado, no tanto el... Sí. O sea, como una preocupación. Y en la actuación, la parte de siempre se ha hablado. Me hace mucha gracia toda la conversación que hay alrededor de las escenas de sexo de los actores y actrices, en plan, pero lo hacéis de verdad, pero se te pone dura, y es como, qué barbaridad, qué de curiosidad. Yo sé que hace años no había, ¿cómo se llama de esto? De profesional de la intimidad, o sea, coordinador, ¿no? Se dice. Esto tú cuando lo has notado, porque es verdad que llevas muchos años currando, y sobre todo, ¿qué diferencia ha habido de hacer pelis en los 2000 a hacerlo ahora?
Bueno, yo creo que la figura del coordinador de intimidad, además de para coordinar estas escenas, ¿no? y hablar individualmente con cada actor, esto para que os hagáis una idea, tú recibes la secuencia en la que va a haber esta figura, porque es una secuencia de sexo, entonces lo que hace el coordinador de intimidad es hablar con el director, ver la petición del director o de la directora, hablar con los actores, de manera individual, ¿no? Entonces te pregunta un poco tus líneas rojas. Ella apunta tus líneas rojas, te las envía por correo, tú dices que esas son tus líneas rojas, en el correo siempre se dice que puedes cambiar de líneas rojas si te apetece, o sea que no es que lo que digas ese día es exactamente lo que tengas que hacer el día de la secuencia. Y es una figura que, bueno, yo la verdad es que siempre me he encontrado con compañeros en los que esa coordinación la hacíamos entre nosotros. Yo creo que esta figura lo que hace sobre todo es generar un clima de rodaje, ¿no? Claro. Antes yo a lo mejor con mis compañeros sí que hacía todo este tema de coordinación y de decir, oye, pues mira, esto sí, esto no, esto tal, pero no lo hacías con el resto del equipo, no estaba el resto del equipo pensando en lo que te gustaba, en lo que no te gustaba, en lo que te molesta, en lo que no te molesta, ¿no? En el lenguaje, en quítate la ropa aquí, ahora. Ponte. Entonces, yo creo que sí que ha generado un cambio en la atmósfera de un rodaje, saber que existe esa figura y que cualquier persona del rodaje puede ir a hablar con ella, no solamente los actores. No sé si recordáis la primera vez que visteis una escena que se consideraba para adultos y que sentisteis vosotros. Bueno, en mi caso, la verdad es que yo lo que sí que recuerdo es... la primera vez, creo que fue la primera vez, no lo sé, con unos amigos viendo una película y simplemente fue un desnudo, o sea, no mucho más allá. Pero es verdad que con esas edades, cuando tienes 12, 13 años o 14 años, ya no recuerdo, te impacta. Y de hecho, creo que me sirve ese ejemplo para darme cuenta de lo que se suele decir ahora mismo, ¿no? Que hay escenas o imágenes que entran en un segundo en el cerebro de un niño y tardan años en irse, ¿no? Y el impacto que produce muchas veces quizá traumático en algunos casos, cuando la escena es un poco ya explícita, ¿no? Para un menor. Entonces yo creo que tengo ese recuerdo y me ayuda a darme cuenta del impacto que puede tener en el futuro a chicos y a chicas pues más bien jóvenes, ¿no? ¿A ti también te marcó, Miriam? Pues mira, yo las primeras secuencias que recuerdo así como de adultos, y las recuerdo de adultos porque en mi casa se cambiaba de canal, eran besos en películas, o sea, como el inicio de una relación sexual, ¿no? Que de repente... Cinema Paradiso, te lo iban cortando, ¿no? Generaba ahí como un cambio de canal automático, ¿no? Pero luego las peleas no las cortaban, ¿no? Esto pasa mucho. Que eso es como, pasa muchísimo. ¿Pero qué ocurre? ¿Tú recuerdas? Hombre, yo recuerdo porque yo fui de lleno. Mira, mi yayo me grababa Tom y Jerry, ¿vale? Pues lo típico que tenía Canal Plus, en plan, pues no me acuerdo, año 90 y algo. Y una vez me dejó Tom y Jerry grabando, y después de Tom y Jerry, yo de pequeña, con mis palomitas. De repente... No era de personas, era de dibujos, entonces tardé más rato en averiguar que eso pasaba algo. Y era encima una peli francesa y ella de repente estaba desnuda y ocurrían cosas. Y entonces yo estaba como, pero esto es secreto, porque tú lo notas, en plan, cuando algo, entiéndeme, no está bien, es como tal. Y creo que marca mucho porque que yo no me haya olvidado, porque no me olvido de como ciertas escenas, lo hablé este fin de semana con mis amigos, y era como, yo también recuerdo la primera vez que vi un desnudo, que me cortaron un beso, plan, ¿sabes? Para mí fue 9 semanas y media, que es verdad que es una película con una carga erótica fuerte, y la he revisionado hace no mucho y me he dado cuenta de que la temática en sí, o sea, dije, wow, o sea, que sí que es lógico que te marquen ciertas... Porque ya no es solamente el acto sexual en sí, sino... Todo depende de la película, ya no hablamos de porno, hablamos de una situación más o menos erótica y sí que te puede marcar... Sí, yo creo, porque además si todos nos acordamos de... es porque te marca y a veces define el futuro, que es justamente lo que comentabas tú, que a veces puede ser un trauma. Si justo coincides con que es una peli donde se está, o es porno directamente, con una cosa muy violenta, a lo mejor determina también tus filias del futuro. Y luego también yo creo que lo que se dice los expertos en adolescencia, en desarrollo del cerebro y tal, lo que se suele decir, que los recuerdos y los hábitos más duraderos o más potentes que adquieres cuando eres pequeño son los que más duran en tu vida adulta. O sea, que eso se nota el impacto a veces durante mucho tiempo, ¿no? Sí, pero fíjate que yo creo que a mí lo que me impactó fue el cambio de canal.
Sí. A lo mejor lo hubiese recibido mejor o de otra manera. A mí lo que me impactó es que eso no se podía ver. Claro. Sí, es que eso también impacta, ¿eh? Lo prohibido. Bueno, y vamos a meternos ya de lleno en faena, porque los menores españoles se inician en la pornografía entre los 9 y los 11 años. Ya el titular es bastante llamativo y preocupante. Vosotros, Jorge, estáis teniendo un gran éxito con vuestra campaña Generación XXX, apoyada por el Parlamento Europeo. Explícanos en qué consiste esta campaña. Bueno, es una campaña que yo creo que ha salido bien porque es muy impactante y porque es muy real, ¿no? O sea, son datos que están ahí, son datos de muchos estudios, desde el 2019 hasta el 2024 prácticamente, y que recogen esos datos, ¿no? Pueden variar un poquito, más o menos, pero claro, entonces al final te das cuenta de que tenemos a muchos menores viendo unas escenas de pornografía a veces muy violentas, incluso creo que en ningún sitio, en ninguna cultura, en ninguna civilización el incesto está bien visto, evidentemente. En cambio, en la pornografía puedes encontrarte a veces incluso este tipo de escenas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido esta campaña ha servido o está sirviendo, porque yo creo que se sigue visualizando mucho, aparte de pedir a las autoridades públicas que se verifique la edad y que se haga una ley que se va a hacer para proteger al menor en el entorno digital, también me parece muy importante de cara a los padres, a las madres, a los educadores, porque hay una guía pues, para hablar de estos temas. En fin, yo creo que es una campaña muy potente para concienciar y para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Se puede hacer algo más? Sí. ¿Se pueden poner puertas al campo? Es difícil, pero vamos a intentarlo, ¿no? Luego a ver cómo sale, pero creo que sí que era una campaña que la hubiera hecho quien la hubiera hecho, era necesaria. Era importante. Miriam, yo te iba a preguntar, supongo que tienes amigas que tienen hijos, hijas más mayores. ¿Habéis hablado de estos temas? Pues joder, el primer descubrimiento de que tu hijo o tu hija se toque o que vea no sé qué. ¿Te han dado consejos para cómo abordar estos temas? Bueno, yo creo que estamos como ahora hablando mucho de cómo vamos a abordarlo, porque hay algunas que tienen que empezar a abordarlo ya. Pero es verdad que yo no puedo dejar de pensar en eso, en el hecho de que a mí, por ejemplo, en mi casa se cambiase de canal, o sea, se nos está pidiendo a una generación con muy poca información, sí, ¿no? Y con muy poca comunicación en casa, que eduquemos a una generación. Entonces me parece algo dificilísimo, porque al final yo soy la primera que no se ha abordado en mi casa, que la educación sexual me la he generado yo, ya, y que me toca ahora educar. Entonces es un tema muy complicado, es un tema que hablamos mucho. Sí, hay que aconsejar, no sé si... Danos tips, claro, arrójanos luz. A mí me parece una cosa que solemos decir mucho a las familias en talleres que damos y en sesiones en centros educativos, y es que yo creo que cualquier padre y cualquier madre, por el mero hecho de serlo, ya tiene muchísimo ganado. O sea, no hace falta tampoco ser un experto ni tener un máster en sexología ni nada por el estilo. Creo que con esa confianza que vas ganando con tu hijo, con tu hija a lo largo del tiempo, de los años, si se trabaja bien, creo que se puede hablar de todo. Y a veces creo que también... Creo que el 90% de la educación sexual es que se sientan queridos. O sea, creo que al final tampoco es tan complicado. Evidentemente hay que hablar más y hay que hacer cosas en la familia, en el centro educativo, pero creo que hay que perder el miedo, me parece a mí, a hablar de estos temas con delicadeza, con cariño, pero creo que cualquier cosa que un padre o una madre dice a su hijo, a su hija, marca mucho y ayuda mucho siempre. Pero, por ejemplo, cuando vosotros dais una charla a un niño de 9 años, ¿le habláis de porno? O sea, ¿mencionáis...? No, nosotros... Las primeras que damos, las edades, cuando empezamos a hablar de prevención de pornografía, antes 10, 11 años, pero no nombramos ni la palabra pornografía, porque creo que no hace falta y puede ser contraproducente. Lo que sí que les hablamos es más, pues, bueno, de la realidad en la que viven, de que hay imágenes que pueden ser inapropiadas, que se pueden encontrar a través de un WhatsApp o yo qué sé, o a través de una pantalla. Les hablas pues también de lo bonito que es la sexualidad, en fin, y sobre todo les hablamos mucho y les ponemos en bandeja como que hablen con sus papás, con sus mamás de estos temas y pregunten, y que es normal que sean curiosos y que les interese estos, pero todo un poco adaptado lógicamente a su edad. Cuando ya tienen 15, 16 o 18 años, ya evidentemente ya ahí sí que les hablas más de pornografía, de efectos, de adicción, en fin, de testimonios. Bueno, y sobre todo de confundir el porno con la realidad, Eso porque es. imagino que chavales que en
pleno proceso de maduración cerebral estén viendo, consumiendo porno cuando no es para su edad y además que lo consideren como que eso es algo natural y son escenas explícitas y de violencia con la mujer cosificada. ¿Cómo hacen los padres para explicarle a los hijos que eso no es la realidad y que eso tienen que apartarse? Bueno, sí, yo creo que hay que explicarles la diferencia entre ficción y realidad y eso pues se explica. Nosotros a veces lo explicamos con el llamado estímulo supernormal, que está... Bueno, que de hecho el autor de este estudio consiguió un premio Nobel, que es un noruego, que en el año 1960 bueno, explicaba cómo los estímulos demasiado exagerados pues, construían y ayudaban a crear una sensación de placer mucho más grande del real, ¿no? Por ejemplo, pues, la típica imagen de una hamburguesa en un centro comercial, ¿no? Que es muy bonita, muy grande y parece perfecta, y luego cuando vas a comprarla pues es mucho más, está mucho más aplanada. Está reguleras, es un poco más regulera, ¿no? O sea, no mola tanto. Luego sabe bien, pero el caso es que les hablas de los estímulos supernormales, de cómo afectan, del factor novedad, que creo que también es muy importante en la pornografía. Cualquier adicción o cualquier comportamiento que sea más o menos adictivo te pide... Esa tolerancia te lleva a buscar más, ¿no? Más alcohol, más drogas, más tabaco, ¿no? Más juego online. ¿Qué pasa con la pornografía? Que lo que te pide no es tanto más, sino algo nuevo, algo diferente. Entonces ahí entramos también en un capítulo muy complejo que es esa grandísima gama y posibilidades que te ofrece hoy día, pues con tantos miles y millones de vídeos y de etiquetas y de clasificaciones sobre pornografía que uno puede ver, ¿no? Yo quisiera, antes de que venga nuestro querido amigo Pablo, hay un libro que os quiero recomendar inmensamente, que me lo he leído hace poco, que se llama El Evangelio. De verdad, es un libro magnífico que habla de esto. O sea, no es que os vaya a contar ahora otra cosa. Es de una chica que tiene como 20 años, va a hacer las prácticas en un cole y, bueno, le toca en uno de monjas. Y hay son niños de 5 o 6 años y habla de la sexualidad precisamente, que es, hay una niña en clase que se toca con la pata de una mesa, ¿vale? O sea, en plan de porque está experimentando, está tal. Y la chica que está haciendo las prácticas sabe lo que está ocurriendo y ninguna de las monjas se entera. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Y habla de la censura, de hablar de la sexualidad, de cómo a una niña de 6 años explicarle, cómo no hacerle que eso está mal, como quitarle... Cambiar el canal, ¿no? Cambiar el canal, porque te estás cambiando el canal encima de un acto que a esa persona le da placer. Entonces... Ese libro me parece interesantísimo porque se está abordando y me parece como muy interesante de no hemos tenido educación sexual, ¿sabes? Y por eso ha habido gente que ha encontrado el porno y esa ha sido su educación sexual y eso es un gran problema, por lo menos de esta generación y más de los jóvenes de ahora por el tema de Internet. Y está bien que los padres vengamos de la educación que hayamos tenido en casa, sepamos que a los 9 años ya se pueden estar iniciando. Y tu hijo es muy probable que no te diga, mira mamá, es que he visto esto. Te lo podrá decir alguien, pero a lo mejor no... Mi amigo sí, pero yo no, ¿no? Exacto. Bueno, pues nosotros tenemos un amigo, y es verdad. Se llama Pablo Meise y es el mejor. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Pablo, en persona, el mejor. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Estamos aquí, estamos en persona. Que nos podamos tocar. En nuestras carnes. Estamos hablando mucho de carne hoy, ¿no? Cuidado con el tema. Hoy hemos salido a la calle para preguntarle a la gente cositas sobre el porno. No sé si vosotras sabéis borrar el historial de Internet. Ay, no sé por qué me hablas a mí. ¿No? Yo sé por dónde va, lo entiendo, ¿Sí? Le entiendo perfectamente. Yo creo que Andrea me ha entendido perfectamente. Así que vamos a ver lo que opina la gente en la calle. Estamos aquí con Óscar, Jaime, Chelo y con Juan, Ana Silvia, Beatriz. y vamos a hablar de sexualidad y pornografía. Beatriz, ¿a qué edad fue la primera vez que empezaste a consumir porno? Pues sobre los 13, 14. 12, 13, 12, 13. por ahí yo creo. 11, 12. ¿Alguna vez le has hablado de sexualidad a tu hijo? Nada más cuidarse. ¿Alguna vez te dieron a ti la charla sobre pornografía, sexualidad? Mis padres no. Y en la escuela, típica, pero como muy por encima. Con mis padres, no, yo nunca he tenido ningún tipo de conversación, tampoco la he querido. Sí, sí me han dado, sí. ¿Has visto alguna vez el historial de búsqueda de Internet? No. ¿Crees que la pornografía puede condicionar la forma en la que entendiste el sexo? 100%. Hay gente que tiene otros puntos de vista, pero a lo mejor hay niños que les viene bien, es un aprendizaje. ¿Sabes cuál es la media a la que una persona empieza a ver porno por primera vez? Entre los 9 y los 10. Bueno, pues ahí estaba yo marcando medio. Y cuando hablaste de pornografía, ¿cuál fue el mensaje? ¿Qué le intentaste transmitir? No, en aquel entonces yo creo que la pornografía más se la inculcan en el colegio, en las escuelas. Yo aprendí sola, básicamente, en plan... Como mucha gente, ¿no? Y digo, tendrá que existir algo, ¿no? Entonces yo para aprender, pues dije, voy a mirar vídeos.
Cuidado, ¿eh? Investigación. ¿Puedo hacer ahora a vosotras las preguntas? Hombre. ¿A qué Bueno, un poco edad incómodo, habéis pero venga. empezado a ver pornografía? Yo es que lo he hecho por curiosidad, o sea que tampoco recuerdo la edad. Mucha gente de las que entrevistamos también decía lo mismo. No, pero yo sí, tampoco ha sido una cosa que... No sé, pero... ¿No? Yo, por culpa de Tom y Jerry, ya lo he comentado antes, verdad. yo esperaba ver a Tom y Jerry y ahí pues pasaron cosas. Sí, sí, Eso sí, fue sí. así. Es verdad que a habla veces- de consumo, de... No, es que el consumo fue que como te llama tanto la atención, yo escondí ese VHS ¿Y te lo ponías luego? y lo ponía de vez en cuando porque, claro, yo sentía cosquillas en mi cuerpo. Claro, y luego ya yo tengo una relación muy sana con mi madre respecto de eso y le dije, mamá, siento esto. Y mi madre me explicó lo que era la masturbación y todo, y fantástico. O sea, una muy buena A mí también me lo relación. explicó mi madre. ¿Sí? ¿eh? ¿En serio? Sí, porque se lo pregunté porque se lo escuché a los mayores. Ya, ya, Entonces ostras. Tan periodista. No sabía lo que era y entonces fui a mi fuente, Ya. mi Eso fuente principal, que es mi madre. Os dejo a los expertos. Yo Oye, tampoco. Pablo, qué guay tenerte. Vente siempre a todos los programas y nos enseñas aquí los vídeos en directo. Aquí me tendréis, sin fallo. Eres el mejor. Placer. Justo hemos visto, una de las chicas hablaba de utilizar el porno para aprender, que es como, wow. Claro, se debería aprender fuera del porno, o sea, no utilizarlo para aprender, ¿no? Sí, vamos, yo creo que en mi opinión del porno, más que aprender, lo que te da es un instante o varios instantes de placer, o como quieras llamarlo, pero creo que aprender hace falta otro tipo de educación, otro tipo de contenidos, ¿no? Más que acudir a la pornografía, y creo que no te aporta mucho más allá de esa búsqueda de placer, ¿no? Creo que pierdes pues toda una gama grandísima de lo que aporta la sexualidad sana, ¿no? Claro, En fin, sobre todo es que el ahí porno no es educación sexual. Ahí está. Claro, Nada pero es que más. tampoco hay educación, o sea, eso ya es meternos en otras historias, ¿no? Pero es que falta un poco de todo, entonces creo que uno se mete en una página porno por muchos motivos, pero uno de ellos es ver algo que te han quitado, que no ves, que no te cuentan, ¿no? Yo creo que es un poco eso. Pero o sea, yo también creo que es que sobre todo estamos hablando de un contenido que es para adultos, o sea, que eso es lo primero de todo. O sea, el porno no está hecho para que un niño de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 lo consuma. O sea, es a partir de los 18. Entonces, es que ya es que solamente eso, ¿no? O sea, sí, te resume un poco lo que ocurre. Y luego, ocurre, claro. también me gustaría que nos centráramos en el tema de la adicción. Es decir, el consumo de porno, puedes cruzar una línea y que se convierta en algo ya que tú no puedes controlar. ¿Qué requisitos o dónde están las red flags para que uno diga, oye, esto ya es preocupante, esto ya ha rozado? O sea, como hay gente con más tendencia a engancharse. A ver, yo creo que es un tema muy complejo porque tampoco se sabe muchísimo sobre estas adicciones ahora nuevas, nuevas, las comportamentales o conductuales, ¿no? Entonces yo creo que también hay que esperar a ver qué dice la ciencia, ¿no? Pero claro, respecto a lo que decía también Miriam, yo creo que aunque sea un contenido más dirigido a adultos, creo que también los adultos, o sea, hay que proteger al menor, pero a mí me gusta decir que hay que persuadir también al adulto de las consecuencias que tiene, porque al menos también nosotros lo que nos dedicamos sobre todo es como ayudar a adultos a salir del porno que quieren salir de ello, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, todo lo que sea explicar en qué consiste una adicción o por qué puedes llegar a ser adicto, aunque también antes de eso, a mí me gusta decir que el problema a veces es no verlo como problema, o el problema es precisamente porque no quieres verlo como problema, entonces ahí entra, digamos, ¿no? O que las adicciones que no parecen adicciones pueden ser las más peligrosas, y esta es una de ellas, que bueno, que entre que no está claro, entre que hay gente que dice que sí, gente que dice que no tanto, aunque tiene unas características, unos componentes muy adictivos, es verdad que falta como que esté validada como adicción, y falta un poquito más de estudios y de formación también. Pero por vuestra experiencia, cuando viene alguien a pediros ayuda, que no sé cuál es el perfil, si tenéis un... Bueno, más o menos suele ser un hombre entre 25 y 40 años. Con muchos años de consumo de pornografía. ¿Por qué se acercan a vuestra asociación? Es decir, ¿que es por número de horas, porque ya les ha afectado a su vida sexual? Claro, es que no sé si es por horas de consumo, porque ya directamente su vida ya... A ver, yo creo que son varios motivos por los que te piden ayuda. Uno es
porque evidentemente ya están un poco hartos, cansados de tanto consumo de pornografía y ven que su vida pues, está reduciéndose un poquito a este tema. Entonces se dan cuenta de que su sexualidad está siendo un poco ya pues, completamente empobrecida, ¿no? Y quieren dejarlo y quieren hacer otras cosas o, en fin, o enfocar su manera de vivir sexualmente de una manera distinta, ¿no? Luego también muchos acuden porque empiezan a tener algún tipo de disfunción sexual, es decir, que ya con su pareja, con su mujer no normalmente... pueden acostarse, ¿no? No pueden acostarse y entonces eso, claro, les crea un profundo... Bueno, ya es claramente una bandera roja que se dan cuenta de que es una señal de alarma importante, ¿no? Y bueno, pues porque tienen tanta fantasía de la pornografía que necesitan ese estímulo más que una persona real, ¿no? Como pueda ser su mujer, su pareja también. Sí, un sexo normal, entiéndeme a lo que me refiero, sino... Efectivamente. El tema es en esa franja de edad en la que te estás desarrollando, en la que tienes una pulsión física salvaje, hormonal, y al mismo tiempo tu cerebro todavía no diferencia muy bien ¿no? Cuando tienes que parar, o sea, al final son caracteres más impulsivos, más, ¿no? Como ahí que se está asomando a esa ventana infinita de contenido pornográfico, ¿cómo consigues, ¿no? intentar que el proceso madurativo o la conciencia sobre lo que está viendo esté al nivel de lo que está viendo? Bueno, es que hay que conseguir que no tengan acceso los menores a ese tipo de contenido, pero claro, eso no sé si es ponerle puertas al campo. ¿Eso se puede hacer? Yo suelo decir que no se pueden poner puertas al campo, pero también el campo es para el que se lo trabaja, ¿no? Y se puede trabajar el campo y se pueden poner, a lo mejor no unas puertas, pero sí unas señales donde adviertas que hay minas o que hay lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí que se pueden hacer cosas y ahora el Gobierno de España pues sí que ha dicho que se ha comprometido con la Agencia Española de Protección de Datos y con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para crear un sistema de verificación de edad un poco más serio que el que hay ahora, que es simplemente... Que decirle, sí, tengo 18, un besazo. Claro. Bueno, es que fantástico. Si sabes leer, puedes decir que tienes más de 18 años sin ningún problema, ¿no? Oye, ¿y cómo se cura la adicción a la pornografía? Pues mira, yo creo que también depende de muchas variables, pero depende de la edad, del sexo, del consumo, en fin, de trastornos que puedas tener de base, que también a veces hay mucho trastorno psicológico de base, pues si tienes ansiedad, si tienes TOC, si tienes TDAH, si tienes depresión, eso también puede influir, ¿no? Pero bueno, yo creo que se podría decir a bote pronto, por un lado, querer, o sea, tener la motivación necesaria para salir de ahí. Luego no hacerlo solo. Es decir, yo creo que la pornografía siempre es más fuerte que uno, pero cuando vas con otra persona, ya sea terapeuta, incluso amigo, o tu propia pareja, o un educador, un experto, eso siempre es mucho mejor y tiene mejores resultados. Luego, un tercer paso, yo diría que mucha paciencia y mucha disciplina. También hay que ser un poco radical en este tema porque si no cuesta mucho más, ¿no? Y saber que cualquier recaída es parte del camino. Pero creo recaídas que no pueden volver a ver porno nunca. Bueno, no, cada uno deberá decidir. Quiero decir, porque en otras adicciones no consumo. No sé si en el caso pues hay fórmulas o hay escuelas que te dicen una cosa u otra. Nosotros desde nuestra asociación intentamos explicar que es mejor buscar no recaer, pero también a la vez es parte del proceso, es parte del juego, por tanto no es volver a la casilla de inicio, ¿no? Si vuelves a ver porno en el caso de que tengas una adicción. En fin, que también la vida es así y puede ocurrir cualquier cosa, pero sí que ser un poco radical. Yo, por ejemplo, me he encontrado con algún exadicto que ha dejado de usar un teléfono inteligente y usa un teléfono de estos de los años 70, 80 la persona 90. Más lista ahora mismo en este país, Pues en mi opinión. O intenta solamente ver televisión con su mujer, que se casó hace 2 o 3 años, e intenta no verla sola. Pues bueno, hay gente que tiene que utilizar eso. O un chaval que me decía su padre que para evitar el consumo de pornografía, que se lo había contado él, el hijo, pues había decidido ir a estudiar a una biblioteca pues para evitar quedarse solo en la habitación toda la tarde, ¿no? En fin, que luego también hay que saber o no usar el teléfono móvil por la noche si eres un adolescente, un menor, porque también es mucho más fácil que consumas cualquier cosa porque estás cansado, estás solo, en fin, cualquier persona a las 12 de la noche.
pues también tienes más posibilidades de ver o de escribir cualquier cosa que a las 3 de la tarde, ¿no? Miriam, tú cuando te has documentado en la industria del porno para el tema de tu papel en la serie Nacho, no sé si hay algo que te haya llamado la atención, no sé si el papel de la mujer en esta industria, ¿qué destacarías? Pues para mí el estigma de la persona que quiere salir de la industria del porno, ¿no? Que no es igual en hombres que en mujeres y que, por ejemplo, lo que sufre el personaje que quiere dejar el porno porque no soporta lo que hace, porque le hace sufrir, porque está mal, cuando intenta salir se encuentra con algo peor que la industria, que es el estigma social, o sea, toda esa gente que le señala, ¿no? Porque en un momento dado pues, se dedicó a esta industria y eso hace que le sea imposible salir, ¿no? O sea, me parece... es que yo lo que pienso es eso, que el porno al final se abren... Es un abanico muy amplio de cosas sobre las que se puede hablar, ¿no? En relación a la industria. Entonces, pues uno es ese, el estigma. Otro es hasta qué punto eliges libremente dedicarte a esto. Por supuesto, la figura de la mujer, ¿no? Cómo se plantea el placer de la mujer, si es que se plantea. Y también, al mismo tiempo, si piensas en eso y piensas a un menor consumiendo esas imágenes, si ya de por sí se ha demostrado que las pantallas inciden negativamente en la empatía, ¿no? Porque no ves los mensajes, ¿no? Que enviamos físicamente durante una conversación, si ya encima lo que recibes vinculado al sexo que todavía no has practicado son caras de mujeres que están sufriendo, luego cómo en la realidad vas a ser capaz de identificar si eso es placer o no es placer, porque en la película te están contando que sí que lo es. O sea, es un tema muy complejo el de la industria del porno. Absolutamente. Yo quería hablar también de un tema que es el sexting, que es una cosa que lleva existiendo como muy poco tiempo, o sea, quiero decir, desde que están los teléfonos y sobre todo, bueno, antes a lo mejor el sexting en unos SMS, ¿sabes? De un Nokia 3310, pues a lo mejor era otra cosa, pero ahora, joder, con la tecnología, con que las fotos... A mí una cosa, ahora que ya los audios se puedan como mandar de esto de que lo escuchas una vez y ya no se puede volver a escuchar, me encantaba porque alguien puso un tuit que decía que lo han inventado para los infieles, y era como buenísimo. Se pueden enviar fotos. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Se están tomando medidas? ¿Vosotros lo hacéis? Bueno, nosotros, por ejemplo, vamos de vez en cuando a algún taller, a algún centro educativo, ¿vale? Precisamente cuando hay un problema de sexting en una clase o en el instituto, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que se ve el problema cuando ya ha ocurrido, ¿no? O cuando ya ha existido, ¿no? Entonces, no, yo creo que aquí en el fondo del sexting lo que hay que valorar es el respeto hacia tu cuerpo, hacia la intimidad, hacia lo que quieres enseñar. Nosotros hablamos mucho también de al final es un tatuaje digital, ¿no? O sea, que todo lo que escribes, todo lo que envíes, todas las fotos quedan para siempre, por mucho que se puedan eliminar rápido, pero quién sabe que si haces una captura de pantalla. Entonces yo creo que hacer ver, y que también tiene un asunto ahí de delito posiblemente entre menores, evidentemente. Sí, bueno, y un sesgo machista, porque normalmente las imágenes que se difunden del sexting son las de las niñas, no las de los niños. O sea, y a las que se machaca es a las niñas, no a los niños. Y luego hasta qué punto es necesario, ¿no? O sea, que yo creo que también si valoras tú muchas veces esa relación, esa intimidad, pues creo que también es bueno preguntarse hasta qué punto yo necesito hacer esto, ¿no? Para hacer ver a mi chico, a mi chica que le gusto o que lo... ¿no? A mí me parece, o sea, mi opinión es que es sano la parte de la sexualidad, pero como tiene una parte muy fea de machismo y de tal, o sea, yo recuerdo en mi instituto que pasó una situación sexual una amiga y otra persona y a quien expulsaron es a la chica, al chico le trataron de héroe y a ella de, pues, os lo puedo explicar. Un poco lo del estigma, ¿no? Lo que es que al final se reproducen patrones, da igual que estés dentro de la industria y al final es que la industria refleja la cosificación de la mujer, la actriz que interpreta también está cosificada porque luego no puede... No avanzamos, porque Nacho Vidal en Mujer, ¿os imagináis que una figura femenina
tan potente, ¿no? potente. A ver, yo es que en Veneno interpreté a Chicholina, que era una figura bastante potente y además en un país en el que es bastante complicado Muy porque icónica. está el Vaticano, o sea, Sí, que es sí, como... sí. Entonces, lo que pasa es que, insisto, la mirada es distinta, no es lo mismo Sí. ella que él, y al final Claro. yo creo que yo no lo sé, te pregunto. O sea, al final hay una cosa que la educación es el porno, sí, pero efectivamente una vez que los niños estén viendo esas imágenes, tenemos que haber conseguido entrar en esa cabecita que cuando vea eso sea capaz de identificar a una mujer que está siendo cosificada y a la que no se le está y a la que no se está pensando en su placer. O sea, al final yo creo que la educación es casi más que directamente a la imagen, sino a saber decodificar esa imagen y lo que está pasando en esa imagen, ¿no? A saber que el sexting, normalmente las fotos que se distribuyen son de las mujeres, de las niñas, ¿no? O sea, ir un poco más a ese atrás. machismo Total, sí. de base que todavía mantenemos en muchas Sí, y circunstancias. que no aprendemos viendo una peli porno a practicar sexo, igual que no aprenderíamos a conducir viendo Fast and Furious, ¿no? Que es una frase... Ese ejemplo es muy conocido y muy repetido por nosotros también. Sí, es que es muy gráfico, es cierto. Dice, tú ves Fast and Furious y tú sabes que tú si eres menor de 18 años no puedes conducir, que si conduces a más de una determinada velocidad... Bueno, y que Toretto es que se tira por un acantilado el caballero mientras se echa un piti y tira y dices, hombre, a ver... Y en la asociación, ¿cómo habéis vivido? ¿Cómo es vivir con un adicto? Porque supongo que también nos vendrán personas a pedir ayuda que son pues parejas de adictos o familiares o amigos. ¿Cómo es vivir con una persona que tiene este problema? Bueno, yo en primer lugar sí que me gusta repetir que me quito el sombrero ante cualquier adicto de cualquier cosa, pero especialmente de un adicto a un contenido, a este contenido, ¿no? De pornografía, porque creo que dar ese paso me parece muy heroico, muy valiente y yo estoy lleno. He vivido muchos casos muy bonitos en el sentido de decir, joder, olé que hayas sido capaz de abrirte, de contar y de querer recuperarte, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones de todo tipo. Normalmente son hombres, ¿no? Y sí. Las personas que han vivido con adictos es una chica, ¿no? Normalmente. Sí. Sí, de hecho yo creo que, vamos, aunque el consumo cada vez hay más mujeres que consumen pornografía, según las estadísticas y los estudios, pero lo que nosotros comprobamos en nuestra asociación es que quizá el 85 o casi 90% de los que piden ayuda para dejar la pornografía son varones. Y cuéntanos cómo es el proceso, es decir, cómo llegan, cómo os los encontráis, cuál es su día a día y cómo les acompañáis en la terapia y cómo les veis en la recuperación. Bueno, a ver, nosotros sobre todo atendemos a través de terapia online, porque también facilita mucho la terapia online en este caso, porque mantienes un poco de intimidad y no es ese cara a cara presencial. Entonces, nosotros atendemos a decenas de personas por terapia online y muchas veces ese acompañamiento es durante semanas, meses, incluso a veces alguno más de un año, ¿no? No, y lo que vemos es que hay muchos casos de éxito, que se puede salir, que hay muchas salidas. También depende muchísimo de las circunstancias personales y de la edad y del tipo de consumo y de otros factores que estén en la base, ¿no? Como hemos dicho antes, pues a veces de algún trastorno psicológico que ayuda en el sentido negativo mucho a la adicción, ¿no? Sí. En concreto a la adicción. No, y lo que vemos es que la gente te dice al final, mira, nada como salir de la pornografía. Es decir, que se quedan como... Yo creo que hay como una gran sensación de triunfo cuando consiguen dejar atrás este consumo de porno, ¿no? Y cuesta mucho, sí, pero bueno, yo creo que es una carrera a largo plazo y se consiguen buenos resultados, ¿no? Yo os quería leer este titular, que es la pornografía influye en el aumento de violencia sexual cometida por menores. ¿Creéis, es una pregunta un poco para ambos, ¿creéis que esto influye con la parte de no diferenciar entre lo real y lo no real? El sexo real del no real que está en el porno.
Bueno, yo digo simplemente que ¿Que sí? no, que sí, no. A ver, yo creo que estos son palabras mayores. Quiero decir que tampoco puedes decir que la pornografía tiene la En su culpa de 100%, claro. todo, ¿no? Ni mucho menos. Yo creo que es un factor más. Hay muchos otros factores en las agresiones sexuales y en la violencia que incluso a veces son tan sencillos como de educación en casa y educación en general, ¿no? No ya sexual, que también, sino educación básica en valores y en límites y en tal, ¿no? Pero también la Fiscalía en España en los últimos 5 años ha repetido varias veces en su memoria que la pornografía está detrás, según ellos, de esas violencias, tanto, sobre todo en este caso, en menores, ¿no? Yo creo que es comprar papeletas. Si tú compras papeletas para una rifa, en este caso no sería una rifa, más bien todo lo contrario, si compras papeletas es más fácil que te toque. Por tanto, yo creo que si ves pornografía, normalmente, y sobre todo si es una pornografía, es más fácil que te toque agredir, quizá. No digo que vaya a ocurrir, pero es más fácil. Y también creo que el haber convertido en tabú, que era lo que iniciábamos la conversación de no querer hablarlo, tapar las cosas, no enseñarlas, al final provoca que busques en otros lugares. A lo mejor estás con tu mujer o con tu marido, novio, novia, y no le dices lo que te gusta, entonces lo buscas en una pantalla. Sí, la educación sexual sí. como base de todo y luego la educación en general y los valores. Quiero decir, alguien debería, si ha tenido unos valores en casa, te dicen que la violencia no es buena, o sea, tener como el bien y el mal bien claro, discernidos, sí, porque a mí me llamaba mucho la atención eso, que haya personas ya casi adultas, mayores de edad y que todavía... El problema es que cuesta un poco hablar hoy día de qué es el bien y qué es el mal, pero hay que hablarlo por lo menos en casa, ¿no? Por lo menos en entornos donde se pueda hablar. O sea, quiero decir, en cuanto hay violencia, en cuanto... Efectivamente. No hay... Sí, pero también los cambios de opinión. Yo, por ejemplo... mi hijo le está dando la mano a una niña, a un niño, y de repente el niño ya no quiere seguir de la mano. Pues antes quería ya, pues que ahora no quiere darte la mano. O sea, también saber, ¿no? Que lo que antes estabais haciendo, pues ahora ya no le apetece a uno de los dos seguir haciéndolo. O sea, también educar un poco en cosas muy, muy sutiles, ¿no? Que tienen que ver, en vez de decir, no, venga, daos la mano, que está genial. Pues no, es que no quiere. Entonces, desde ahí que también uno sepa poner límites y otro sepa respetar los límites, ¿no? O sea, yo creo que por eso es la importancia de los límites, porque hay que saber que existen los límites, que te los pueden poner, que los puedes poner y que hay que respetarlos. Pues yo creo, chicos, que la educación sexual es importantísima y luego también creo que no ocurrirían estas cosas si se prohibirán tanto los temas de conversación, que no te atrevas a decirle a tu mujer, a tu marido, a tu novio, a tu novia de me gusta esto y entonces lo buscas en una pantalla y todo se convierte en una bola que acaba llegando a tengo un problema o ni siquiera reconocerlo. Sí, y eso creo... El tabú al final atrapa. Te atrapa. Así que nada, yo creo que es momento de pasar al actúo, que es lo más importante. Vamos. Los sobres de colores. En esta nueva temporada tenemos un juego. Miriam, ¿te atreves? Tienes que elegir uno de los 3. Vale. Qué tensión. Y vamos a ver cómo puedes tú actuar. Venga, voy a coger el verde. El verde. Pues aquí lo tienes. Qué bonito es ese verde, ¿eh? Lee el Le queda bonito, estético con el fondo, yo pienso. Haz un llamamiento a centros educativos para que contacten con Dale una vuelta y monten talleres de educación y prevención. Pues ahí tienes tu cámara. Vale. Para que lo hagas. Pues yo creo que Generación Porno es un temazo del que sabemos muy poco y yo creo que la mejor manera de afrontar el desconocimiento es a través de la educación, así que yo desde luego le voy a dar una vuelta y hago este llamamiento para que desde los centros educativos, los padres y los adultos en general, pues recurramos, ¿no? a organizaciones como la tuya para poder abordar este tema tan complicado y tan presente. ¿Lo queramos ver o no? No, desde luego. Y aquí estamos para visibilizarlo. Un aplauso para nuestros invitados. Absolutamente. Jorge, ¿cómo podemos ayudar? Un pequeñito resumen de cómo actuar contigo, cómo colaboramos. Bueno, yo creo que el sobre que acaba de leer Miriam es fantástico y ese mensaje creo que nos va como anillo al dedo. Y creo que, bueno, pues hablando, escuchando, educando y creando esos climas, esos espacios pues para abordar estos temas, porque creo que son muy necesarios, más que nunca. Hemos pensado mucho, hemos hablado mucho, ahora lo que hay que hacer es actuar.
Totalmente. Y también ir a la web. La web de Pienso Luego Actúo y Aldo, no en la, o sea, en la página de Incógnito, sino en la otra, ¿vale? Queremos tus cookies, queremos tus respuestas. No borres y el queremos historial. tu support. Te queremos, no lo olvides. Bueno, ha sido un placer teneros en este programa, en este capítulo fundamental, tan interesante para tomar conciencia de lo que es un problema social, porque nuestros jóvenes han de tener una educación sexual saludable y porque los adultos no tenemos También. que ser adictos. Entonces yo creo que lo mires por donde lo mires. Vamos a darles las gracias porque nos acompañan. Piensers, os queremos muchísimo, la Mónica y yo. Os esperamos en el siguiente episodio de Pienso Luego Actúo, el podcast de Yoigo sobre el cambio ir para Nos quedamos aquí a dormir. el cambio de esto.